El gasoducto Nord Stream 2 tiene que ser completado, dijo el ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier. En una entrevista con el diario Handelsblatt, el político declaró que los proyectos con décadas de antigüedad no deben ser cuestionados cada 2 meses. Esto podría desalentar a los inversores privados que invierten mucho dinero. Altmaier aboga para que se complete la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que atraviesa el mar Báltico. Según el político, es un problema significativo que los proyectos que duran varias décadas se pongan en duda cada 2 meses. Entonces los inversores privados se negarán a invertir en tales proyectos. En cuanto a Nord Stream, es un proyecto que involucra a varios países europeos. El suministro de gas no es solo para Alemania, sino también para muchos otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, discutiremos el camino a seguir con nuestros socios, pero no se harán declaraciones públicas por adelantado, dijo Altmaier. El ministro alemán indicó que los críticos del proyecto se centran en lo que significaría detener el Nord Stream 2 para Rusia, aunque habría que preguntarse de dónde vendría el gas a Europa. Actualmente el gas ruso llega a la Unión Europea a través de Ucrania, en parte por gasoducto Nord Stream 1 y también por el gasoducto de Yamal, señala el político. A finales del año pasado, Rusia y Ucrania acordaron prorrogar el acuerdo de tránsito por otros 5 años. El consumo de los países europeos crecerá a medida que la producción en los miembros de la Unión Europea disminuya. Además, esto se debe al hecho de que tras la renuncia a la energía nuclear y al carbón para el periodo de transición, el gas desempeñará un papel especial. Deberíamos pensar de dónde sacaremos el gas necesario, dijo el ministro. Las voces a favor de paralizar el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 se multiplicaron tras el supuesto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, quien fue dado de alta del hospital universitario Charité en Berlín el pasado 22 de septiembre. Los críticos del proyecto exigen nuevas sanciones contra Rusia y suspensión definitiva de la construcción. Altmaier, mientras tanto, advirtió que los riesgos asociados a las sanciones, puesto que a menudo perjudican no solo a los países contra los que imponen, sino también a las relaciones económicas de las empresas alemanas y europeas en general. Nosotros como países con una actividad económica exterior muy activa deberíamos preguntarnos qué efecto tendrían las sanciones y cuánto pueden perjudicarnos, señaló Altmaier. El presidente de la Conferencia de Seguridad Múnich, Schinger, igualmente se pronunció en contra de aislar a Rusia por el supuesto envenenamiento del opositor Alexei Navalny. Necesitamos tomar a Rusia en serio. De nada nos servirían los intentos de construir un nuevo muro entre Occidente y Rusia por el caso Navalny y otros acontecimientos horribles y lamentables, declaró Schinger al canal N24. El diplomático alemán arriesgó que si hay una oportunidad de cooperar con Rusia en relación con el clima político en Oriente Medio y el tema complejo de Ucrania, tenemos que aprovecharla. Las demandas de aislar a Rusia, reafirmó él, no llevarán a ninguna parte. En este contexto, la representación de Alemania en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas aseguró que responderá en el plazo establecido en la solicitud de Rusia sobre Navalny. La representación de Alemania en la OPAC contestará a esa solicitud en 10 días, el plazo que establece la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas, dijo la portavoz adjunta del gobierno germano, Martina Feitz, al intervenir en una rueda de prensa. La representación de Rusia en la OPAC envió el 23 de septiembre una solicitud a su similar alemana.
en la que pide información exhaustiva sobre el caso Navalny, en concreto los resultados de los análisis de laboratorio en las muestras clínicas del ciudadano ruso. El supuesto envenenamiento de Navalny tensó las relaciones entre Moscú y Occidente, donde se multiplican las voces a favor de paralizar el proyecto de gasoducto Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia y Alemania y Austria, Francia y los Países Bajos. El 22 de septiembre, el opositor ruso Alexei Navalny fue dado de alta del hospital universitario Charité en Berlín, tras pasar allí 32 días, 24 de ellos en cuidados intensivos. Navalny fue trasladado a Berlín tras haber pasado 2 días en un hospital de la ciudad rusa de Omsk, en Siberia, luego de que perdiera el conocimiento durante un vuelo de Tomsk a Moscú. En el hospital de Omsk, Navalny fue inducido en una coma tratado con atropina, fármaco que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, los médicos del hospital ruso afirmaron luego que no había detectado rastros de toxinas en la sangre y en la orina del paciente, cuya condición atribuyeron a un trastorno metabólico. Según los médicos de Charité, los síntomas de Navalny apuntaban al envenenamiento con un inhibidor de colesterasa. Un laboratorio militar de Alemania y posteriormente laboratorios de Suiza y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con un agente del grupo Novichok, una sustancia prohibida por la Convención sobre las armas químicas. Alemania proporcionó las muestras correspondientes a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Desde Moscú califican de infundada la versión alemana sobre los ocurridos con Navalny y dicen esperar respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín. El diputado alemán Waldemar Herth advirtió que Europa sufriría pérdidas millonarias si llegara a suspenderse el proyecto de gas Nord Stream 2. Nord Stream 2 no es un proyecto alemán o ruso. Aquí participan más de 100 empresas. Si suspendemos al Nord Stream 2 por una decisión política, las multas superarán los 10.000 millones de euros, dijo el parlamentario a Sputnik. Las compañías de Austria, Francia, Países Bajos, Alemania y Rusia impulsan la construcción del gasoducto que conectará a los 2 últimos países por el fondo del mar Báltico. Las obras fueron suspendidas en diciembre del año 2019, después de que Estados Unidos amenazara con sanciones a la empresa suiza Alias que realizaba el tendido. Recientemente, algunos legisladores alemanes pidieron la paralización definitiva del proyecto al vincularlo con el caso de Alexei Navalny, un opositor ruso que presuntamente fue envenenado. Herth remarcó que las empresas involucradas en el proyecto invirtieron dinero y si suspende definitivamente tendrán que ser compensadas. El diputado alertó además que la suspensión definitiva de las obras pone en riesgo la seguridad energética de Alemania. Cerramos las plantas de carbón, renunciamos a la energía nuclear, apostamos por el transporte eléctrico. Pero ¿de dónde vamos a sacar los recursos energéticos? Si renunciamos a la oferta de gas que nos hizo Rusia, una oferta muy buena tanto desde el punto de vista económico como ecológico, apuntó. El parlamentario sostuvo que toda la historia relacionada con el Nord Stream 2 es una lucha por los mercados energéticos y es que a Estados Unidos no le conviene la construcción del gasoducto, ya que ese país busca vender su gas licuado a Europa. ¿Por qué no podemos entender eso?
Esa lucha se lleva a cabo con métodos políticos y económicos sucios. Los que piden la renuncia al Nord Stream 2 deben decirle a sus electores que como resultado del cierre de ese proyecto, los precios de los recursos energéticos aumentarán, las facturas de gas y luz subirán un 20%, subrayó Herbert. El gasoducto europeo, concebido para diversificar las rutas del suministro de gas, prevé la construcción de 2 ramales para transportar hasta 55 millones de metros cúbicos de gas natural. Se oponen al proyecto Estados Unidos, que busca vender a Europa el GNL de sus yacimientos de esquisto, y algunos países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. También está en contra Ucrania, que teme perder sus ingresos por el tránsito del gas ruso.